Si usted tiene su Biblia, ábrala por favor, ¿verdad? Le recomiendo, ¿verdad? Siempre tomar notas, ¿verdad? Algo sucede cuando tú escuchas la palabra de Dios y tomas notas, ¿verdad? Ya sea con lápiz, ¿verdad? O con pluma, ¿verdad? Y papel, o también en tu teléfono, ¿verdad? Es importante tomar notas porque como que se graba mejor, ¿verdad? Procesamos la información mejor y es de mucha utilidad, ¿verdad? En el aprendizaje, el tomar notas, ¿verdad? Por lo tanto, vayan a Hebreos capítulo 10, vamos a los versículos 19 al 25. Dice así la palabra del Señor, dice así Hebreos 19, ¿verdad? ¿Ya lo tienen? Díganme un fuerte amén. Dice así la palabra del Señor. Síganme con su vista, por favor. Yo comienzo leyendo la escritura. Si dejo alguna palabra fuera, usted la rellena por mí, ¿verdad? Para saber que vamos todos caminando por el mismo rumbo en la lectura. Dice la palabra del Señor así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, dice, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Inclina su rostro, vamos a orar al Señor. Padre celestial, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que abra, Señor, nuestro entendimiento, que enfoque, Señor, nuestra atención en tu palabra el día de hoy, y que podamos nosotros, Señor, aplicar, Señor, la palabra tuya a nuestra vida, Señor. Te pedimos de la ayuda de tu Santo Espíritu para que Él traiga a nuestra mente y a nuestro corazón el cómo nosotros podemos aplicar esto a nuestra vida diaria, Señor. Gracias te damos, pues, Señor, por este tiempo que tenemos aquí en la iglesia. Permite, Padre, que podamos aprender y crecer el día de hoy. En nombre de Cristo Jesús, todos dijimos amén, ¿verdad? Así que fíjese qué interesante. Esta es una carta, la carta a los hebreos, así se le conoce, ¿verdad? Esta carta a los hebreos. En realidad no sabemos quién exactamente la escribió. Hay algunas personas que dicen que Apolos la escribió, ¿verdad? Otros dicen que el apóstol Pablo. Bueno, la verdad, hermanos, es que Dios la escribió, y ahí la dejamos, ¿verdad? Dios la escribió y la escribió para nosotros. Vea usted, el escritor de la carta a los hebreos dice en el versículo 19, nos dice a quién le escribió esta carta. ¿A quién le está hablando aquí el escritor de la carta a los hebreos, hermanos? Vea el versículo 19, dice, así que, hermanos, dice. ¿A quién le está hablando? Pues a los hermanos, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes son los hermanos? Aquellos de la congregación, ¿verdad? A los de la iglesia. Le está hablando, ¿verdad? A un grupo de creyentes. Esta carta fue escrita, ¿verdad? A los de la iglesia. Por lo tanto, este mensaje es para ti, este mensaje es para mí. Por lo tanto, presta atención en estos próximos minutos, ¿verdad? Porque esta instrucción es para cada uno de nosotros. Esta instrucción es para ti y para mí, ¿verdad? Gracias, muchas gracias, ¿verdad? Le agradezco mucho por su atención, eso es. Ahora sí, esta iglesia, hermanos, era una iglesia, un grupo de creyentes, pero era una congregación, hermanos, que había pasado por un tiempo, un periodo muy traumático en su historia. Habían pasado, ¿verdad?, por una grande tribulación como congregación. Habían sufrido ellos persecución por su fe en Cristo Jesús. Esta semana, ¿verdad?, uno de los misioneros que nosotros apoyamos como iglesia económicamente, ¿verdad?, en Oaxaca, México, publicó, ¿verdad?, una Biblia toda ensangrentada. Y dice, esta semana, dijo, asesinaron a un pastor, dice, ¿verdad?, aquí en Oaxaca, dice así. Está la Biblia ahí, hermanos, toda llena de sangre. Hay personas, hermanos, ¿verdad?, que aún siguen siendo perseguidos por su fe hasta el día de hoy. De hecho, se cree, hermanos, ¿verdad?, que hay más persecución ahora de lo que había antes.
Esa es la realidad. Cuando vemos los países musulmanes, lo mucho que está creciendo, ¿verdad? El radicalismo musulmán, hermanos, en otros países, ¿verdad? En otras naciones que se han declarado completamente y totalmente musulmanes, asesinan a muchas personas por su fe. Bueno, estos hermanos, ¿verdad? De la iglesia de los hebreos, ¿verdad? Era una iglesia que había pasado por una tribulación así muy fuerte, y debido a esa persecución tan extrema por su fe, pues muchos hermanos se habían desanimado. A muchos, la verdad, que pues tuvieron miedo, ¿verdad? Y se comenzaron a apartar de la iglesia, comenzaron a abandonar su fe. Ya no asistían a la iglesia, se desanimaron, se enfriaron, ¿verdad? Y pues desistieron de su fe, ¿no? Y pues la verdad, hermanos, no es para menos. No es para menos, ¿verdad? Pero la persecución nos dice, ¿verdad?, que fue algo brutal. De hecho, aquí en este mismo capítulo, en el capítulo 10 de Hebreos, del cual leímos algunos versículos, si usted adelanta su vista un poquito y va a los versículos 32 al 36, después de haber escuchado esto que les acabo de contar, notarán ustedes si le agarraron un sabor muy diferente a la escritura de los hebreos. Vea cómo dice los versículos 32 al 36, dice... Este es el escritor de Hebreos hablándole a esta iglesia que está dejando de asistir, está desistiendo de su fe por la persecución. Les dice él: pero traed a la memoria los días pasados. O sea, acuérdense de antes, les dice él, en los cuales, después de haber sido iluminados, eso es después de haber venido a la fe en Cristo Jesús, sostuvisteis gran combate de padecimientos, dice así. Por una parte, perdón. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, dice así. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y atención con lo que sigue, dice, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, dice así, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza o vuestra fe, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, dice. Ahora, cuando habla ahí de paciencia, hermano, no está hablando de esa paciencia con la que nosotros nos resistimos de pitarle al que está enfrente, ¿verdad? Cuando está texteando y ya se puso verde la luz. Aquí la paciencia, hermanos, se refiere, hermanos, a la capacidad de persistir en medio de la prueba. En México le llamamos aguante, tener aguante en medio de la tribulación. Cuando las cosas se ponen fuertes, aguantar, saber aguantar, ¿verdad? Eso se refiere, dice, versículo 36, porque os es necesaria la paciencia, dice, o la capacidad de persistir en medio de la prueba, dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Se fijan? Entonces estos hermanos estaban pasando por una tribulación bien tremenda, el cual nos describe aquí el versículo que estamos leyendo. Ahora, el escritor de la carta a los hebreos, hermanos, escribe esta carta para animar a esos hermanos, animar a esa iglesia, ¿verdad? A no abandonar su fe. Ahora, esto que estaban viviendo estos hermanos es algo que tú y yo hoy más que nunca lo entendemos muy bien. Porque circunstancialmente las iglesias alrededor del mundo estamos pasando por algo muy similar. Tal vez no sufrimos persecución, pero sí muchos, debido a este periodo de la pandemia, pues obviamente han desistido de su fe, se han alejado de la iglesia, ¿verdad? Muchos han simplemente abandonado la fe. Ahora, fíjese, el remanente, ¿verdad? O los que quedamos, los que hemos, ahora sí que aguantado a través de la pandemia y hemos vuelto a la iglesia, estamos como que aquí recogiendo, ¿verdad?, lo que quedó en medio de los escombros que aún están ahumeando, y estamos juntos queriendo pues comenzar otra vez, ¿verdad? Por lo tanto, el mensaje de hoy, hermanos, ¿verdad?, es un mensaje muy relevante para la iglesia de hoy. Es un mensaje muy relevante para la iglesia pospandémica, ¿sí? Porque estamos ahora sí que comenzando de nuevo, en muchos casos, ¿no? Y si estamos levantando la iglesia, queremos levantar una iglesia, hermanos, que
pues que no solamente nos guste a nosotros, sino que más importante, le agrade a Dios, ¿no es cierto? Queremos hacer algo que le agrade a nuestro Dios. Por lo tanto, la instrucción del día de hoy, la carta de los Hebreos, es muy, muy valiosa, hermano. ¿Sabe por qué? Porque contesta a la pregunta, ¿cómo podemos ser una iglesia agradable a Dios? ¿Cómo podemos ser un grupo de creyentes que agradamos a Dios verdaderamente? Porque déjame decirte, ¿verdad? Iglesias, hay muchísimas. Iglesias hay muchas, ¿verdad? Pero iglesias que sean agradables a Dios, ahí está la diferencia, ¿no? No todas las grupos de personas que se llamen iglesia son verdaderamente una iglesia bíblica o una iglesia que agrada a Dios. Por eso Cristo Jesús dijo estas palabras. ¿Recuerdas? Él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo él? No todos los que se dicen cristianos son personas que yo verdaderamente pues reconozco como cristianos. ¿Se fijan? Ya son palabras bien difíciles y son palabras que nosotros podemos mirar la realidad cuando vemos que se levantan sectas, cuando se levantan líderes, ¿verdad? Que abusan de sus congregaciones, hermanos. ¿Tú crees que Dios se agrada de esas iglesias? Yo creo que no, hermanos, ¿verdad? Por eso Jesús dijo muy claramente, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dice él, ¿no? Pero déjame darte un poquito de esperanza, fíjate. Un día, en su segunda venida, cuando Cristo venga otra vez, vendrá a juzgar y va a hacer, dice la Biblia, separación de lo verdadero y de lo falso. Para nosotros ahorita es difícil discernir, ¿verdad? Para muchos de nosotros decimos, pues ¿cuál iglesia voy? ¿Cuál es correcta? Esta se llama de esta manera y esta es de otra, ¿verdad? Y estas se mueven así y estas se mueven así, ¿verdad? ¿Cuál es la iglesia correcta, no? Para nosotros es difícil distinguir, pero un día vendrá Jesús y va a pintar una línea y entonces ese día Él va a hacer separación entre los que son verdaderos y los que no. Él vendrá a hacer separación no solamente de individuos, sino que también hará separación, atención con esto, es algo que tal vez no has escuchado antes, pero Él hará separación de grupos enteros. Dices tú, caray, pues ¿de dónde sacó eso, pastor? Fíjate, y en Mateo 25 es un pasaje bíblico que habla de escatología. Escatología simplemente es profecía que aún está por cumplirse. Hay profecías en la Biblia que ya se cumplieron, ¿verdad? Muchas profecías, ¿verdad? Ya fueron cumplidas, pero quedan algunas profecías que están, disculpe la redundancia, pero están profetizadas o programadas para cumplirse en el futuro. Por ejemplo, la venida de Cristo Jesús, ¿sí? Esa es escatología. Y Mateo 25 es un pasaje bíblico donde tú vas a encontrar que habla de puras cosas del futuro que van a suceder cuando Cristo venga, señales de su venida, todo ese tipo de cosas, ¿no? Las señales antes del fin, ¿no? Eso es Mateo 25. Ahora, ve por favor al versículo 31 y 34, perdón, Mateo 25, y después vea los versículos 31 al 34, y después vamos a leer el 41. Y quiero que notes tú cómo Jesús habla de grupos. No habla solamente de que va a hacer separación entre los que son verdaderos y los que no son verdaderos cristianos. Dice que va a agarrar grupos enteros también y los va a definir como verdaderos hijos suyos y como personas falsas, ¿verdad? De una fe falsa. Ve cómo dice Mateo 25, ahí en tu Biblia, por favor, o en la pantalla también lo puedes leer, ¿verdad? Dice Mateo 25, versículos 31 al 34, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿se fijan? Dice, en su gloria. La primera vez que Cristo ¿vino en su gloria? No vino en su gloria. Vino como un humilde niñito de Belén, ¿se fija? ¿Se acuerdan? Acabamos de recordar eso en la Navidad. Vino pobre, ¿verdad? Esta segunda vez que venga, hermanos, si usted lee Apocalipsis, usted va a descubrir, ¿verdad? El Apocalipsis es la revelación de cómo Cristo está ahorita. Y déjame decirte, Jesús no se parece en nada a la primera vez de cómo vino. Dice la Biblia, lo describe, ¿verdad? Como un guerrero, como un rey, con su cinto, ¿verdad? Con su corona, en su corcel, y viene a juzgar. La primera vez vino, ¿verdad? Con milagros y bondades para la gente, ahora trae juicio e ira en su mano. Bien diferente, ¿se fija? Dice aquí, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, dice, ¿sí? Dice, y todos los santos ángeles con él. Imagínate todo eso, ¿no? Dice, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Qué es eso de su trono de gloria? Su trono de gloria, hermanos, es tomar su lugar como juez. ¿Se fija? En el lugar de autoridad. Dice,
se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, dice, y apartará los unos de los otros. Note cómo está hablando él en grupos, ¿sí? Dice, y este es Jesús hablando de esto, ¿eh? Estas son palabras de Jesús, él está diciéndolo esto, dice, serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor, note cómo habla en grupos, las ovejas de los cabritos, ¿se fija? Después dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero luego ve lo que dice en el versículo 41. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Se fijan así? Entonces, hermanos, qué tremendas palabras, ¿verdad? Nos dice, ¿verdad?, que Jesús vendrá y él va a poner una línea y va a definir, ¿verdad? Va a definir los cabritos. Yo le dijera quiénes son los cabritos, ¿verdad? Pero después los mormones, los testigos de Jehová, la luz del mundo, la iglesia universal, ¿verdad?, se van a enojar conmigo, entonces mejor no les digo quién, ¿verdad? Pero así como ellos hay muchísimos que se dicen iglesia de Dios, hermanos, pero en realidad, hermanos, no lo son. Esa es la realidad, no lo son. Por eso, pero dejemos a los cabritos en paz, ¿verdad? La pregunta aquí es cómo podemos nosotros, tú y yo, ¿ok? ¿Cómo podemos nosotros ser un grupo de creyentes que agrademos a Dios con nuestra manera de vivir nuestra fe? Si queremos ser una iglesia aprobada por Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La respuesta está aquí, de Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25. Fíjate lo que dice. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para ser una iglesia agradable a Dios? Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25. Dice así, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza o de nuestra fe, porque fiel es el que prometió, dice, y considerémonos unos a otros, dice, para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, dice así. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos nosotros agradar a Dios como iglesia? Bueno, te voy a dar los puntos así como van, así que si estás tomando nota, aquí están. 4 A's. Primero, acuérdate. 2, ayuda. 3, asiste. 4, anima. Esos son los puntos del mensaje, ¿ok? Acuérdate, ayuda, asiste, anima. Si hacemos esas cosas como cristianos, como iglesia, hermanos, vamos a ser una iglesia agradable delante de Dios. Por lo tanto, lo primero, acuérdate. Dice aquí, Hebreos capítulo 10, versículo 25, dice, y tanto más, dice, cuanto veis que aquel día se acerca, dice así. Nos está diciendo, acuérdense, no se olviden, aquel día, el día en que Cristo va a venir a juzgar, ¿sí? Aquel día se acerca, dice, acuérdense, dice, no se olviden de ese día. Hermanos, ahí viene el patrón, hermanos, ahí viene el patrón, ¿verdad? No sean, ¿verdad? Como algunos hijos, ¿verdad?, que les encargan, ¿verdad?, que pues limpias la casa, ¿verdad? Limpias la casa y pues voy a llegar como a las 10, ¿verdad? No, a las 9:30 se paran los hijos, ¿verdad?, a querer limpiar rápido porque ahí viene la mamá. Hermanos, así a veces, ¿verdad?, son algunos cristianos, ¿verdad? Hermanos, el rey, como decía aquel viejo himno, ¿verdad? El rey ya viene, el rey ya viene, ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. Hermanos, el rey ya viene, es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, hermanos, recordemos esto. Cristo nos ha dejado a nosotros como iglesia una misión. Nos ha dejado, hermanos, un trabajo que hacer. Nos ha dejado, hermanos, un encargo, la gran comisión, el discipular a otros, ¿verdad? Y hermanos, el día del regreso de Cristo nos está cada día más cerca, hermanos. Yo no sé cuándo va a ser, la Biblia dice que nadie puede saberlo, pero hermanos, déjenme decirles, está más cerca que ayer. Y eso no hay duda, hermanos, ¿verdad? Y Cristo puede venir, hermanos, en cualquier momento. Ahora, ¿qué cuentas vamos a entregar como iglesia? ¿Qué cuentas vamos a entregar como grupo de creyentes? Entonces, acuérdate de eso, no te olvides que Cristo viene, ¿sí? Es bien importante, no te olvides de que Cristo viene. Acuérdate de Cristo, pero también acuérdate de los demás, ¿sí? Voltea a tu alrededor y mira a los demás, voltea ahora, ¿verdad? Voltea y mira a los demás, mira a los demás, ¿verdad?
La instrucción bíblica aquí, hermanos, es lo siguiente. Vea Hebreos capítulo 10, versículo 24. Dice, considerémonos unos a otros, dice así. ¿Lo puedes repetir conmigo? Dice, considerémonos unos a otros. Ahora, ¿qué es eso, hermanos? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Está hablando aquí, hermanos, que debemos de pensar en todo el rebaño. Debemos de considerarnos los unos a los otros, hermanos, ¿verdad? Tenemos que pensar, hermanos, en todos nosotros como un solo equipo. Somos un mismo cuerpo, hermanos. Somos uno solo, ¿verdad? Somos un equipo. La iglesia, hermanos, no tiene estrellitas, ¿ok? La iglesia no tiene estrellitas, no es como los deportes, ¿verdad? De la NBA o del fútbol, ¿verdad? Que tienen su estrellita, ¿verdad? Y ellos son como que el Dios del equipo, ¿verdad, hermanos? Aquí en la iglesia solamente hay un Dios y ese es Cristo, hermanos, ¿verdad? Entonces, tenemos que pensar, hermanos, en los demás hermanos. Perdón. Aquí, hermanos, todos somos importantes, amén. No se trata, hermanos, solo de ti, hermanos, no se trata del pastor, ¿ok? El pastor no es la estrellita, hermanos, ¿verdad? De la iglesia, hermanos. No, hermanos. Esto se trata de todos nosotros. Antes de ser pastor, hermanos, yo soy miembro de la iglesia como tú, ¿sí? Yo soy tu hermano, ¿sí? Ahora, lo digo, hermanos, ¿verdad? Porque es importante que tú sepas que la iglesia no solamente se trata de ti, ¿ok? La iglesia no solo se trata de ti. Lo digo porque yo sé que tú no, ¿verdad? Pero otros, ¿verdad? Cristianos que conozco, ¿verdad? Vienen, hermanos, para ellos mismos, ¿sí? Y para nadie más. Y hermanos, déjenme decirte una cosa, eso no debería ser así, hermanos. Hay muchos que vienen a la iglesia, hermanos, solamente vienen y así como vienen, se van, ¿sí? Vienen nomás como que a cumplir con Dios y ya. Y hermanos, eso no está correcto. Vienen como que en cierta manera, hermanos, a aplacar su conciencia, ¿sí? Nunca se involucran, no se conectan con otros, no le hablan a los demás, no buscan a nadie. Vienen para sentirse bien de ellos mismos y se van. Hay gente que así es, hermano. Dice aquí la Biblia, hermanos, que debemos de considerar a los demás. ¿Te fijas? La iglesia no nomás se trata de ti. Los demás también son importantes. ¿Tú eres importante? Sí, sí eres importante. Pero ¿sabes qué? Todos los demás también son importantes. No nomás tú. Hay personas que vienen a la iglesia como consumistas. Nomás vienen, consumen y se van. ¿Te fijas? Cuando habla aquí la palabra considerar es una palabra más bien interesante porque considerar no es solamente lo que hicimos ahorita, les dije, volteen y mírense entre ustedes. Considerar no es solamente voltear a ver a alguien, hermanos, ¿verdad? Cuando hablamos de la palabra considerar aquí, hermanos, es darle a una persona la importancia que se le debe dar. Por ejemplo, fíjese, en Hebreos capítulo 12, en el versículo 3, lo van a ver ahí arriba en su pantalla, ¿verdad? Hebreos capítulo 12, versículo 3, se nos pide, hermanos, considerar a Cristo. Dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción. ¿Qué es lo que nos está diciendo el escritor? Pues nomás miren a Jesús así. No, lo que nos está diciendo es considerad a Cristo, dice. O sea, pónganle atención, denle la atención de vida a Cristo Jesús, está diciendo. Se fija, eso es considerar. No es solamente percatarse de la presencia de alguien, hermanos, sino darle la importancia que se merece. ¿Se fija? En el capítulo 3, en el versículo 1, se nos vuelve a pedir aquí en la misma carta de los Hebreos a considerar a Cristo y se lo dice de una manera muy interesante. Fíjese, dice, por tanto, hermanos santos, dice, participantes del llamamiento celestial, dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Fíjate qué interesante, ¿no? Los títulos que se le dan aquí a Cristo. Se le llama, ¿verdad? El apóstol, dice, y sumo sacerdote de nuestra profesión, dice, considerad, dice. ¿Qué está diciendo? Mira a Jesús, pero dale la importancia que se merece. Bueno, pues esa misma palabra o ese mismo concepto de considerar es lo mismo que la Biblia nos dice que nosotros debemos de hacer con los hermanos. Dice, considerémonos unos a otros, ¿se fija? No se trata solamente de ti, ¿verdad? Tienes que considerar a los demás. Entonces,
Diga usted conmigo, los demás son importantes, dígalo. Los demás son importantes, ¿verdad? Eso es, ¿verdad? Dígalo, ¿verdad? Hasta que se convenza, ¿verdad? Los demás son importantes, ¿verdad? Una vez más, ¿verdad? Los demás son importantes, hermanos. Esto es cierto, hermanos, y que no se nos olvide esto, hermanos. Las demás personas también son importantes, no nomás nuestras preferencias, lo que a nosotros nos gusta, como a nosotros nos gusta, hermanos. Tenemos que considerar a los demás, hermanos, ¿verdad? Porque también son importantes, nos dice la Biblia. Considerémonos, dice, los unos a los otros, ¿verdad? Fíjate que nosotros tenemos aquí el orgullo, se puede decir así. En tiempos de guerra es como que un peligro, ¿verdad? Pero tenemos el orgullo, hermanos, de aquí en Coronado, ¿verdad? Aquí en la isla de Coronado. Tenemos, ¿verdad? La base de los Navy SEALs, ¿verdad? Aquí vienen a entrenarse, hermanos, ¿verdad? De todo el ejército, la élite de la fuerza militar de los Estados Unidos. SEALs, hermanos, ¿verdad? Es como que una... ¿cómo se llama? Son las siglas, ¿verdad? De SEALs es Sea, Land and Air. Air and Land, ¿verdad? Sea, Air and Land. O sea, fíjate, hay una fuerza, un grupo de soldados que por tierra, otros por el mar, otros por... los Navy SEALs, hermanos, incorporan todo eso. Así que son como que la crema innata de todos los agentes militares. Estos son los de las fuerzas especiales. Lo mejor de lo mejor. Y para que estas personas, hermanos, puedan ser capacitadas, necesitan pasar por un proceso que se llama BUS, ¿verdad? Y es un proceso, hermanos, bien arduo, donde les ponen una presión y es una prueba, hermanos, tan tremenda, a los cuales son sometidos, y solamente, hermanos, pasan, ¿verdad?, esa prueba para ser un Navy SEAL muy pocas personas, ¿sí? Ahora, se le preguntó una vez, hermanos, a un Navy SEAL, ¿verdad?, que ya estaba retirado, se le preguntó: ¿quiénes son los que pasan el proceso de selección para ser un Navy SEAL? ¿Quiénes son? ¿Qué tipos de personas son las que son seleccionadas? Dice así. Y su respuesta la escribí porque se me hizo bien interesante. Y dice así, fíjese, se lo leo, dice: no te sé decir quiénes pasan, pero sí te puedo decir qué tipo de personas no pasan. No pasan los más musculosos. No pasan los que fueron superatletas en sus escuelas. Los capitanes de los equipos en la preparatoria no son los que pasan, dice. No pasan los que llegan con una actitud, un complejo de estrellismo, dice así. No pasan los que llegan con una actitud de superioridad a querer comprobar lo fuerte que son. Dice, a veces pasan los que nunca te imaginas. A veces pasan los más flacuchos y débiles, pero que en el momento más intenso de la prueba, de alguna manera sacan fuerza de adentro de ellos para ayudar a su compañero. Esos pasan. Hermanos, la iglesia, hermanos, es más o menos lo mismo, ¿verdad? Hermanos, los que van a salir avantes, hermanos, son aquellos, hermanos, que se preocupan por la comunidad entera. No los que son individualistas, hermanos. No los que vienen solamente para ellos, sino los que conviven y tienen comunión, hermanos, con los demás. La comunidad y la convivencia, hermanos, en la iglesia es vital, hermanos. El viernes tuve una reunión de liderazgo, hermanos, ¿verdad? Y les comentaba, ¿verdad?, al grupo acerca de la importancia de la hospitalidad. Y le decía yo a ellos: saben que tenemos que saber cómo recibir bien a los visitantes, que se sientan a gusto entre nosotros, ¿verdad? Saberlos tratar, ¿verdad?, a darles la atención, ¿verdad?, con la consideración de vida, ¿verdad? Debemos de tratarlos bien y que se sientan a gusto entre nosotros, ¿verdad? Pero les dije, pero la hospitalidad no solamente se trata de los nuevos. La hospitalidad también la tenemos que aplicar con los que son de casa, les digo. Porque, fíjese, ¿de qué sirve, verdad? Si nosotros tratamos muy bien, ¿verdad?, al nuevo, y qué bueno que veniste, bien contento. Pero después ese mismo nuevo mira cuando nosotros nos volteamos y mal miramos al hermano de al lado, o no le hablamos o lo ignoramos cuando nos saluda. ¿Te fijas? ¿Qué crees que eso hace, verdad, en aquella persona nueva? Lo mismo, ¿te fijas? Por lo tanto, la hospitalidad, hermanos, es algo que debemos de practicar entre todos, hermanos, ¿verdad? Hermanos, déjenme decir una cosa: si queremos ser una iglesia que agrade a Dios, hermanos, dice Hebreos 10:24, considerémonos unos a otros. ¿Se fija? Considerémonos, acordémonos de los demás, ¿verdad? Pero también debemos de, segunda A, debemos de ayudar a los demás. ¿Qué? Ayudar a los demás. Hebreos 10:24, fíjate cómo dice: y considerémonos unos a otros
Y vea lo que sigue, para estimularnos al amor y a las buenas obras, dice así, para estimularnos al amor. Ahora la palabra, perdón, la palabra estimular, la palabra estimularnos, hermanos, no es, yo sé que muchos escuchamos, no, pues que estímulo y luego ya queremos el cheque, ¿verdad? Que va a venir del gobierno, ¿verdad? Ya te llegó el estímulo. No es, hermanos, dar dinero, ¿verdad? Aquellos que están trabajando necesariamente, no es dar regalos de aprecio, que qué bueno si lo haces, ¿verdad? Pero no es tampoco echarle porras para que los otros trabajen, hermanos. La palabra aquí, estimularnos al amor, hermanos, y a las buenas obras, la palabra es ayudar a trabajar, ¿sí? Es ayudar a trabajar. El mismo contexto lo dice, considerémonos unos a otros, dice, para estimularnos, dice, al amor y a las buenas, ¿qué? Obras. ¿Qué es obras? Es trabajar, ¿se fija? Debemos estimularnos para trabajar, dice, o sea, ayudar a otros a trabajar. La Biblia, hay diferentes traducciones, ¿verdad? De la Biblia. Y por ejemplo, la traducción Dios habla hoy traduce este versículo así: busquemos la manera de ayudarnos unos a otros, a tener más amor y a hacer el bien, dice así. Creo que apagué mi micrófono, ¿verdad? Perdón. No, ahí estoy. Dice, la traducción lenguaje actual dice, tratemos de ayudarnos unos a otros. Entonces la ayuda, hermanos, es algo bien importante. Debemos de ayudarnos los unos a los otros. Ahora, ya tengo, hermanos, le dije la lista de personas que van a estar encargadas de los diferentes ministerios en nuestra iglesia el próximo año. Y ya hablé con ellos el viernes y les dije, mira, no significa porque a ti te puse, ¿verdad? Como líder de cocina, o como líder de Miria, o como líder de música, no significa, ¿verdad? Que tú vas a hacer todo el trabajo solo. Significa que a ti te estoy poniendo como líder, ¿ok? Pero tú puedes ir a buscar y ayudar y formarte un grupo con los hermanos de la iglesia para que te apoyen, ¿se fija? Tú solamente eres el líder, ¿verdad? Que vas a trabajar con esas personas, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, déjenme decir una cosa. Ya escogimos al grupo, ¿verdad? Que va a ser de personas, ¿verdad? Que van a trabajar. Ahora ellos se van a acercar y van a buscar de tu apoyo, van a buscar de tu ayuda, ¿ok? Déjame decirte una cosa, si queremos ser una persona o queremos tener una iglesia que sea agradable a Dios, sé una persona que dice que sí cuando te solicitan tu ayuda, ¿sí? No seas una persona, ¿verdad? Que da excusas, ¿ok? Sé una persona que dices, ok, está bien, te ayudo, ¿ok? Porque déjeme decir una cosa, no hay nada más estimulante para alguien que está sirviendo que alguien venga y le ayude. Oh, hermanos, eso es de mucho estímulo para las personas. Nunca, hermanos, nunca llegues a creer que no hay nada que puedas hacer para ayudar. Hermanos, hay algo, a alguien puedes ayudar. Efesios 4:16, ¿verdad? Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Fíjate, dice, todo el cuerpo, dice, bien concertado y unido entre sí, dice que se ayudan mutuamente, dice así, ¿verdad? La ayuda, hermanos, ¿verdad? Es algo bien importante. La iglesia, hermanos, es un deporte de equipo, ¿sí? Es un deporte de equipo, lo hacemos juntos, hermanos. Por lo tanto, fíjate, ayúdanos a hacer una iglesia agradable ante Dios, ¿ok? Acuérdate de los demás, ¿verdad? Considerémonos los unos a los otros, ayuda a los demás, ¿sí? Dice, estimularnos, dice, ¿verdad? Para las buenas obras, ¿verdad? Y también, fíjate, esta está bien fácil y bien sencilla, pero es una que muchos fallan, ¿verdad? Y es, asiste, ¿ok? Entonces, acuérdate de los demás, ayuda a los demás, asiste a las actividades de la iglesia, ¿ok? Asiste. Hebreos capítulo 10, versículo 25, recuerda que esta carta la escribió, ¿verdad? Fue escrita para un grupo de personas que estaba desanimada, que ya no asistía a la iglesia, ¿sí? Que estaba olvidándose de la fe. Y les dice de Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice así. Y déjame decirte algo bien claro, yo no soy una persona que te doy mucha lata de que si no veniste y así, ¿verdad? Pero déjame decirte una cosa, si faltas a veces, pero hay personas que lo agarran de costumbre. ¿Se fija? Hay personas que lo agarran de costumbre. No se te haga costumbre faltar a la iglesia.
no se te haga costumbre faltar a la iglesia. Hay muchos motivos, hermanos, por el cual venir a la iglesia. Algunos muy espirituales, algunos muy sociales. Pero hay, hermanos, muchos motivos por el cual venir siempre a la iglesia. Para empezar, hay cafecito. Eso está rico, ¿verdad? Hay cafecito. Aquí, hermanos, hacemos muchas amistades, ¿verdad? En la iglesia. Cuando vienes a la iglesia, alabamos juntos a Dios, le cantamos a Dios. Escuchamos el mensaje del pastor, aprendemos, damos y recibimos a veces palabras de ánimo. Es bien bonito cuando puedo mirar yo a algunos hermanos orando los unos por los otros en los pasillos, ¿verdad? Y nunca deberías de faltar porque puedes perderte algo muy especial, ¿sí? Como le pasó a Tomás. Una semana después de que Jesucristo había resucitado, había salido de los muertos, ¿verdad? Otra vez, ¿verdad? Y dice que estando, ¿verdad? La puerta cerrada, dice que estaban reunidos sus apóstoles, ¿verdad? Y que Él se les apareció, dice, ¿verdad? Se apareció a ellos, dice, estando cerrada la puerta, se les apareció. Bueno, pues ese día, hermano, pues no vino Tomás. Y entonces, no, pues no sabemos dónde andaba Tomás, ya que andaba, no sé si andaba en la playa, ¿verdad? Si andaba de pesca, yo no sé qué andaba haciendo Tomás, ¿verdad? Pero se quedó a ver el partido de fútbol. No sé qué hizo Tomás, no dice la Biblia. El punto es de que él no estaba ahí cuando Cristo vino. Cuando él llegó con el grupo, dice que el grupo le comenzó a decir, no, Tomás, no, bien lo que te perdiste, estábamos aquí, fíjate, así como todos asustados y de repente, ahí estaba Jesús en medio de nosotros y nos comenzó a hablar y imagínense, Tomás dice, no lo puedo creer, dice, ¿por qué pasó el día en que falté, verdad? Y entonces Tomás, ¿verdad? Dice, no, y se acuerdan de sus palabras, dice, hasta no ver, no creer, ¿verdad? No dijo así exactamente, ¿verdad? Luego lo leen bien como dijo, ¿verdad? Pero es básicamente, hasta no ver, no creer, dice así, ¿verdad? La siguiente semana, ¿verdad? Dice que esta vez sí fue, ¿verdad? Esa vez sí estuvo presente Tomás. Y dice, ¿verdad? Que ese día se volvió a aparecer Cristo y ustedes saben la historia bien bonita, ¿verdad? Le dice Jesús, mete tu mano en mi costado, mira las heridas de mis manos, dice, no soy un fantasma, soy yo, Tomás, dice. Y recuerdan esa bonita experiencia que tuvo Tomás, dice que cayó de rodillas frente a él. Algo curioso, nunca dice que metió su mano, ni dice que tocó, dice que nomás lo miró y cayó frente a él. Y se rindió ante él y le dijo, mi Dios y mi Señor. Hermanos, qué bonita experiencia, hermano, ¿no? Ahora, nunca debes de faltar a la iglesia porque te puedes perder algo especial. Fíjate, antes de que Jesús regresara a su casa con su Padre Celestial, Él les dijo a sus discípulos, nos prometió una cosa. Él dijo, cada vez que se junten 2 o 3 en mi nombre, yo ahí voy a estar con ustedes. Cada semana nosotros nos reunimos aquí en el templo para adorar a Jesús y para cantarle y alabarle. Así que cuando lo piensas bien, ¿qué es lo que verdaderamente te estás perdiendo cuando no venimos a la iglesia? Nos perdemos la oportunidad que se perdió Tomás, la oportunidad de estar con Jesús. Por eso, para ser una iglesia agradable a Dios, acuérdate de los demás, ayuda, asiste y finalmente anima a los demás. Anima a los demás. Hebreos 10, 24 al 25, vamos a leer los 2 versículos para que le agarremos sabor. Dice así: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino, dice, exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, el mandamiento es bien claro aquí, ¿verdad? Dice, debemos de, esa palabra exhortar, hermanos, es animar, ¿sí? Esa inyectar energía en los demás, animarlos, ¿verdad? Y el mandato en la Biblia es claro, ¿verdad? Por toda la Biblia, yo aquí puedo darle muchísimos versículos, ¿verdad? Donde la Biblia nos manda, ¿verdad?, a animar a los demás, ser agentes de ánimo para los hermanos de la iglesia. Por ejemplo, primero a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11, fíjate cómo dice, por lo cual dice, ¿qué dice? Animaos, dice,
unos a otros. Se fija, dice, por lo tanto, dice, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis, dice, ¿verdad? También encontramos otra, en la misma carta de los Hebreos, en el capítulo 3, versículo 13, encontramos estas palabras, dice, antes, dice, exhortaos o animaos, es lo mismo, ¿ah? Exhortados no es regañar, ya les he dicho antes, ¿verdad? Hay personas que dicen, no, yo tengo el don de la exhortación, ¿verdad? Y andan regañando a todo el mundo, ¿verdad? Eso no es, ¿verdad? Exhortar, la palabra es animar, ¿verdad? Entonces dice, antes exhortaos, dice, los unos a los otros cada día, dice. Entonces no nomás los domingos, se fija, dice, cada día, entre tanto que se dice hoy, dice. Hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces dice, anímense unos a otros y comiencen hoy, dice. O sea, hay una urgencia, hermanos, ¿verdad? De animar a las personas. Déjeme decirle, hay muchas personas desanimadas. Ni te das cuenta, ¿verdad? Cuando, como dicen, caras vemos, corazones no sabemos, ¿verdad? Y a veces vienes a la iglesia y tú no sabes lo que significa para una persona en algunos momentos de sus vidas una palabra de ánimo, ¿verdad? Una palabra de ánimo. Da ánimo, fíjate, a ti no te cuesta nada y para otros significa el mundo entero cuando las reciben. Por lo tanto, usa palabras, ¿verdad?, que animen a los demás. No seas un aguafiestas, ¿verdad? No seas un aguafiestas. Hay personas negativas, hermanos, ¿verdad? Negativas, ¿verdad? Que no animan a las personas, desaniman a los hermanos, ¿verdad? Sé una persona que inyecta ánimo a los demás, hermanos. Esto es bien importante, ¿verdad? Por eso la Biblia nos pide, animaos los unos a los otros, exhortaos los unos a los otros, ¿verdad? Se requiere, hermanos, déjenme decirlo, tristemente se requiere menos esfuerzo ser negativo. Es más fácil decir, neta, está bien aburrido, no, que eso no estuvo bien. Es mucho más fácil, hermanos, ¿verdad? Darle por su lado a los negativos, ¿verdad? Y hacerse, la verdad, esa es la realidad. Es mucho más sencillo, hermanos, eso. Ser un agente de ánimo, hermanos, es más difícil. Ser un agente de ánimo, hermanos, requiere de ser más intencional. Estar pensando, ¿cómo puedo animar a alguien? ¿Se fija? Si ya está requiriendo más esfuerzo. Requiere, hermanos, ser un agente de ánimo requiere de más creatividad, ¿sí? Requiere de más esfuerzo en realidad. Ahora, por lo tanto, yo te voy a dar un reto, ¿verdad? No tienes que empezar hoy porque se va a oír, tal vez te sientas raro porque lo voy a decir, hagan esto, ¿verdad? Pero te lo dejo para la otra semana y para adelante, ¿verdad? Sea así. Te voy a dar un reto, una tarea, fíjate. Siempre que vengas a la iglesia, ven con el propósito de animar a 3 personas. ¿Okay? Siempre que vengas a la iglesia, ven, ¿verdad?, con el ánimo con la idea de animar a las personas. No tiene que ser personalmente, si no quieres en persona, ¿verdad? Gracias a Dios, fíjese, el día de hoy vivimos una era en la que podemos mandar un texto, ¿sí? Una palabra de ánimo para alguien, ¿verdad? A veces nos vamos a la casa y a veces estamos pensando en los hermanos de la iglesia y, el hermano hizo esto bien, ¿sabes? Miraste cómo le hizo así, o miraste cómo cantó la hermana, ¿verdad? O viste, ¿verdad?, el hermano cómo saludó al hermano, me ayudó de esta manera. Y a veces sentimos ese aprecio por la persona, el agradecimiento por su buena actitud hacia con nosotros, pero muchas veces nos lo quedamos callado. Bueno, cuando sientas agradecimiento, manda un texto, hermano, hoy hiciste esto, muchas gracias. De veras que me anima mucho tu servicio. No sé, no te quedes con esas buenas palabras, ¿verdad? Por eso fíjate, siempre que vengas a la iglesia, ven, ¿ok? Con ese propósito de decir, voy a animar a 3 personas. ¿A quién? Y desde que llegues comienza. No te vayas a tu casa los domingos sin haber animado por lo menos a 3 personas para levantar su espíritu. ¿Te fijas? Puedes comenzar con frases como, fíjate, Carlos, ¿verdad? Pues gracias porque, y ya ahí tú llena el espacio, ¿verdad? Dile gracias porque, no sé, puedes decir lo que sea, ¿no? O puedes decir, fíjate, me doy cuenta, quiero hablar contigo, mira, me doy cuenta de que haces esto y haces lo otro y la verdad te respeto mucho por eso, muchas gracias. Mira, que le digas algo a una persona así, eso lo hace sentir bonito, ¿te fijas? Te voy a decir, mira, yo todo este tiempo que te he conocido admiro esto de ti, ¿ok? Son frases que puedes utilizar, ¿verdad? Para animar a otros, para levantar el espíritu de los demás, ¿verdad? Y de nuevo, se lo puedes decir en persona o se lo puedes textear. Pero que no pase un solo domingo, donde tú no puedas animar a otros, ¿ok? Porque dice Proverbios 12:25, fíjate, ya vamos a terminar, Proverbios 12:25 dice, fíjate cómo dice ahí, dice, la congoja en el corazón del hombre, ¿qué hace?
lo abate, dice. ¿Te fijas? A veces la gente anda así arrastrando la cobija, cacheteando las banquetas, dicen, ¿verdad? La congoja en el corazón del hombre lo abate, dice. Mas la buena palabra, ¿qué dice? Lo alegra, dice así. Qué tremendo, hermanos, ¿verdad? Me encanta, ¿verdad?, la oración del profeta cuando le dijo a Dios, ¿verdad? Le dice, dame, dice, una lengua, dice, instruida para que con ella yo pueda sostener al abatido, dice así, ¿verdad, hermanos? Dios nos puede dar la lengua. Oye, dígame de la lengua. La lengua, hermanos, es el miembro del cuerpo más difícil de domar. Bien difícil de domar, hermano. Por lo tanto, no es fácil, hermanos, aprender a decir cosas positivas y comentarios que alienten a los demás. Por eso el profeta dijo eso. Dame lengua instruida, dice así, ¿verdad? Para sostener, dice, con mis palabras al quebrantado de espíritu, ¿verdad? Entonces, hermanos, podemos aprender a hacer, pero requiere práctica, requiere ser intencional, requiere venir a la iglesia y decir, es que hoy voy a animar, a ver a quién animo ahora y a ver a quién voy a agarrar de mi víctima hoy, ¿verdad? Y hermanos, comenzar a hacer eso en nuestra iglesia, porque ¿sabe qué, hermanos? A veces vienen las personas con mucha pesadez en su espíritu. A veces vienen de tener una semana muy complicada, de pasar días tan difíciles. Y tú y yo tenemos el poder de poder con una palabra levantar ese corazón abatido. Por lo tanto, cuando vengas a la iglesia, si quieres ser déjame decir, imagínate una iglesia así. Una iglesia donde todos se consideran unos a otros. Imagínate una iglesia donde todos vienen siempre. Imagínate una iglesia donde todos se ayudan. Una iglesia donde todos se animan. ¿Te gustaría una iglesia así? ¿Sabes qué? A Dios también. Por eso, si queremos ser una iglesia, hermanos, que verdaderamente agrade a Dios, hermanos, ahí hay 4 maneras en las cuales nosotros podemos ser la iglesia que Cristo quiere.